Iniciamos entonces con nuestro webinar. Bienvenidos a todos los asistentes a nuestro webinar con la temática Organizaciones con propósito y valores. Una estrategia para enfrentar los tiempos retadores y fortalecer la cultura organizacional con el objetivo de asegurar la sostenibilidad empresarial. Este webinar es presentado por Baker Tilly, nuestro aliado y afiliado en AmCham, Antioquia y Caldas. Les presentaré entonces a los panelistas del día de hoy. Tenemos a William Orjuela, quien es socio de Human Consulting de Baker Tilly Colombia. Él es especialista en estrategia de negocios en red, transformación organizacional y modelos de operación con énfasis en personas y excelencia operacional. Certificado en cultura corporativa centrada en valores por Barrel Values Center, en Governance Strengths and Compliance, en innovación empresarial en IPKIN, y ha participado en la optimización de más de 700 procesos en los sectores de banca, salud, BPO, educación e industrial. Creador del modelo estructurado de gestión por procesos MEP para transversalizar procesos de negocio y el modelo armonizado centrado en las personas MAP para potenciar equipos de alto rendimiento, liderazgo colectivo y cultura centrada en valores. Asimismo, tenemos a Víctor Rodríguez, quien es consultor corporativo y coach de valores y liderazgo. Él es socio director y socio gerente de Spirit Consulting Group en España. Ha desarrollado su carrera profesional en varios campos que comparten esencialmente ayudar a organizaciones y personas en tiempos de cambio, tanto a través del desarrollo como de la implementación de la estrategia. Ha trabajado en la consultora Palladium, TR Kaplan y Norton, creada en Balance Scorecard y en EY, Ernst Young. Como ven, tenemos dos panelistas muy afines a la temática que trabajaremos el día de hoy, y es una temática, como veníamos conversando ahorita, muy afín a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, en el cual el teletrabajo pues es ya lo que manda en el día a día. Tal vez volveremos a una alternancia, pero sin embargo esa cultura organizacional que teníamos dentro de las oficinas, ese relacionamiento, tenemos que conservarlo de alguna manera, y ese liderazgo se tiene que transmitir a nuestro grupo de trabajo. Por lo tanto, entonces, dejo a William y a Víctor a que nos participen con su charla. Las preguntas las pueden hacer en el chat y las iremos respondiendo a medida que se vayan desarrollando. Adelante, William, bienvenidos nuevamente a los panelistas y a los asistentes del día de hoy, y pues esperamos sea de una gran utilidad para todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, Ricardo y Valentina, y a todos los que se están uniendo a este panel. Nos sentimos muy complacidos de poder compartir, yo desde Bogotá, Colombia, y Víctor desde España, poder compartir estas opiniones en unos momentos tan retadores para la humanidad. Sabemos que todo Colombia, pero especialmente Medellín, está pasando por un momento difícil, pero sabemos de la valentía y el arrojo de los paisas para salir adelante y superar estas dificultades tan grandes. Realmente la pandemia nos ha dado un nuevo norte de cómo entender la organización y la transformación que tanto en lo personal como en lo cultural debemos hacer en las organizaciones. Y es por eso que este tema de organizaciones con propósito y valores ha tomado la mayor relevancia, no porque sea un tema nuevo. Este es un tema que ya venía antes de la pandemia trabajándose con mucho éxito en diferentes organizaciones, incluso en diferentes gobiernos en el mundo, y ha sido una práctica muy bien desarrollada y con unos beneficios supremamente importantes para las organizaciones. Entonces, hablar de valores se vuelve como el tema central hoy en día. Ser conscientes de lo que estamos haciendo, de la forma como lo logramos, y tener un mapa de ruta muy claro, muy preciso, para poder entrar incursionar en esa transformación de organizaciones centrales en valores, se vuelve un tema fundamental, y obviamente asociado al buen liderazgo que debemos tener, porque todas estas situaciones nos han permitido que también replantear el estilo de liderazgo que debemos llevar. Estos elementos
de lo que es el propósito, de lo que son los valores y lo que es el liderazgo como elementos fundamentales para poder transformar nuestra cultura organizacional, es el tema central que hemos preparado con Víctor para compartir con ustedes. Un tema que estamos seguros será de gran importancia y que estaremos acompañándolos en ese proceso. Por favor, no duden de hacer las preguntas que consideren. Realmente estamos comprometidos con el país en este tema. Sentimos que los valores y centrar la recuperación del país a través de un propósito de valores debe ser una estrategia nacional, porque a través de ella es como vamos a encontrar la recuperación. Realmente las organizaciones hemos invertido mucho en el pasado, en tecnología, en procesos, y eso está muy bien. Pero en este momento somos las personas quienes realmente tenemos una serie de reservas naturales muy grandes que son las que hoy se están requiriendo para salir adelante. Entonces, esa es nuestra invitación de poder compartir este tema y muchísimas gracias. Le doy el paso a nuestro querido amigo Víctor. Víctor, bienvenido entonces. Muy buenos días a todas las personas que están aquí. Muy especialmente muchas gracias por la invitación a la gente de AmCham de Medellín y de Antioquía y por supuesto también William y a la gente de Baker Tilly también, con la que hacemos estos webinars muy gustosamente de vez en cuando. Bueno, como el tiempo es oro y yo creo que es el tema principal y seguramente que las personas que estáis aquí hoy pues lo que tenéis es pues, ganas, ¿no? de saber un poquito más sobre estos temas, sobre el propósito y los valores y cómo impactan, lo vamos a ver ahora, pues en las organizaciones, ¿no? Y cómo impactan además positivamente. Pues bueno, lo que voy a hacer ya inicialmente es compartir un poco una presentación que llevo aquí para iros explicando pues un poquito los temas más interesantes, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando primero en consultoría estratégica y después ya desde el año 2006 con mi propio proyecto, con Spirit Consulting Group, mi consultora, trabajando todo lo que tiene que ver con la cultura, el propósito y los valores y cómo implementarlos en las organizaciones, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Cómo es el implementar estos conceptos, implementarlos pero de verdad, no solamente desde un punto de vista más pues, de hacer unas definiciones teóricas, ¿no? Muy bonitas que pueden ser, pero que después no se pongan en marcha, cómo eso puede realmente, y normalmente es así, generar mejores resultados, reforzar todo lo que tiene que ver con la cultura y también, ¿sí?, tener un discurso mucho más práctico y real sobre todo lo que tiene que ver con el impacto a nivel de la sostenibilidad y el impacto, digamos, en el entorno en el que las empresas pues realizan sus operaciones, ¿no? Muy bien, lo que vamos a hacer es dividir un poco la presentación. Voy a tratar de hablar unos 35 minutos máximo para dejar también, si queréis hacerme preguntas, aunque creo que por el chat podéis ir haciéndolas sin ningún problema también. Desde AmCham, las personas que están aquí me irán interrumpiendo y me irán comentando un poco las preguntas, así pues también creo que puede ser más interesante pues que la interacción sea mayor, ¿no? Y no dejarlas todas para el final, si os parece bien. Primero vamos a abordar un poco por qué, ¿no? En este momento, y cuando digo este momento me refiero no solamente al año 21, sino de los últimos 2, 3 años, 4 años, se está hablando tanto de estos conceptos, ¿no? Después abordaremos qué significan y cómo podemos gestionarlos, ¿no? De una manera, en mi opinión, muy práctica. A mí me gustan siempre que los conceptos sean simples, que sean además muy aplicables y fáciles de entender. Y después, finalmente, antes ya de ir cerrando, veremos un poco pues, ejemplos, ¿no?, de los beneficios reales. Vamos a ver que hay bastantes estudios e investigaciones realizadas en los últimos años que constatan que efectivamente las empresas, las organizaciones que tienen esta preocupación y estas inquietudes y articulan estos conceptos de manera seria, normalmente tienen mejores resultados que las demás. Y por último, y ahí un poco es lo que pongo ahí en el punto 5 del regalito para vosotros, la idea también es, pues bueno, hay algunas herramientas que son muy útiles para trabajar estos conceptos, en este caso el concepto de los valores, y os vamos a proporcionar también la posibilidad de que podáis hacer, si os gusta,
y si os interesa todo este tema y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que tengáis la posibilidad también de hacer una evaluación gratuita, una autoevaluación de vuestros propios valores personales. Y muy bien, entonces si os parece, nos lanzamos ya un poco y la primera pregunta que yo me haría sería, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué hay tanto interés en los últimos tiempos, ¿no? Por todos estos conceptos, ¿no? El propósito, los valores, ¿no? La cultura de las organizaciones incluso, ¿no? Y aquí yo creo que, fijaros, vámonos a los datos. A mí me hace, los que leáis, después también os enseñaré, os mostraré un libro, ¿no? que es mi libro, de hecho voy a aprovechar para mostraroslo aquí mientras voy hablando, un libro que apareció el año pasado, hace muy poquito tiempo, todavía no se cumple ni un año, que se llama Propósito y Valores, cómo hacer que la cultura de tu organización florezca, ¿no? Después lo mostraré. Bueno, pues en mi libro una parte la dedico sobre todo a investigar un poco pues, esta pregunta que nos hacemos aquí, ¿no? Y surgen varios temas. Fijaros, por ejemplo, hay un estudio de hace 2 años de la consultora Ernst & Young, EY, ¿no? que se llama algo así como el estado de la realidad en el tema del propósito, ¿no? En los negocios y en las compañías, ¿no? Donde se realiza un estudio de los últimos aproximadamente 15, 20 años, ¿no? Y lo que se constata ahí es que la palabra, solamente la palabra propósito, fijaros, ha tenido un incremento en su uso cuando hablo de su uso, hablo de artículos, libros como el mío, pero muchos otros más que se han escrito sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Vale, papers, investigaciones, tesis doctorales, maestrados, como llaman ustedes en América, se ha multiplicado por 5 desde el año 1995, desde el final del siglo pasado. Pero si además miramos la evolución de los últimos 7 años, desde el 2013-2014, ha habido un crecimiento exponencial de este concepto del propósito, haciendo incluso que el número de menciones de este concepto y de los valores superen a conceptos tan arraigados y consolidados, ¿no? en el management como por ejemplo la responsabilidad social corporativa o incluso el desarrollo sostenible. Esto lo podéis ver, como os digo, en esa investigación que además es pública totalmente y es muy, muy, muy interesante. ¿Qué ocurre? Esto es una realidad, ¿no? que esto está generando muchísimo interés. Bueno, yo diría que el primer tema importante aquí es sobre todo la última crisis. Y porque recordemos, hemos pasado, ahora estamos en esta gran disrupción del COVID-19, pero no hace tantos años, ¿no? Hemos pasado una crisis que además, crisis financiera que se inicia en el 2008, pero que depende del país, ¿no? Pues ha tenido una duración bastante larga, hasta aquí en Europa, en los países del sur de Europa, por ejemplo, pues hemos estado con problemas económicos y sociales hasta el año 2014 aproximadamente, ¿no? Y depende del país, y probablemente los países de Latinoamérica también han tenido esa misma problemática, esas mismas consecuencias, pues eso claramente ha repercutido, ¿no? ¿Qué sale de ahí? Bueno, pues sale sobre todo la creencia de muchos ciudadanos y de muchas personas, ¿no? que el rol de las empresas, de las organizaciones, ¿no? en la última crisis y la responsabilidad de las mismas es elevada y que hay cosas que no se deben de permitir hacer. Recordemos, por ejemplo, el rol de las entidades financieras con todo el tema de las subprime en Estados Unidos, ¿no? digamos, marketeando, ¿no? jugando con conceptos tan universales de derechos humanos como la vivienda, por ejemplo, o las inmobiliarias, o en fin, muchos otros sectores, ¿no? donde claramente pues, mucha gente, ¿no? ha dicho, no, esto no son las reglas del juego, ¿no? Por otro lado, además, cada vez hay más preocupación también desde esa crisis, ¿no? por el rol que tienen las organizaciones, las compañías, en cuanto a su contribución al mundo. Es decir, a las personas ya no solamente queremos que las organizaciones, ¿no? generen un beneficio, ¿sí? sino que exigimos, ¿no? y sobre todo la gente más joven, después hablaremos de los millennials o de los centennials, que contribuyan, que tengan un impacto positivo en la sociedad y, por ejemplo, en el planeta, en el medio ambiente, ¿no? Y eso cada vez claramente tiene una mayor relevancia, ¿no? Por otro lado, aparte de este tema, existe, claro, todos somos, a la vez que tenemos un trabajo o tratamos de buscar un trabajo, ¿no? un empleo, también somos todos consumidores. Entonces, cada vez claramente
pues hay una mayor conciencia también de que, bueno, de que hay que ser responsables con nuestro consumo, ¿no? El consumo, desde un punto de vista medioambiental, muchas veces tiene un impacto, ¿no? Pero más allá, volviendo al mundo de las organizaciones, ya no es solo importante para los ciudadanos y para la sociedad el producto o el servicio que comercializa una determinada compañía, sino que también es importante cómo lo hace y desde qué valores, ¿sí? Y qué manera de hacer las cosas, ¿sí? Y qué cultura organizacional tiene, ¿no? Eso cada vez en general tiene mayor importancia porque al final las personas lo que queremos, ¿no? Es que las organizaciones traten de mejorar nuestra vida y nuestro bienestar, empezando por el de los empleados de las mismas, pero continuando también con el impacto que tienen con sus productos y servicios, pues en sus clientes, en sus proveedores, etcétera, etcétera, en las comunidades donde operan, ¿no? Es decir, en todas esas partes interesadas o stakeholders, ¿no? Como dicen como se llama el concepto en inglés, ¿no? Todo eso, evidentemente, está teniendo cada vez mayor importancia. Fijaros, otro concepto también que viene con muchísima fuerza es el de la digitalización y, en cierta manera, también la democratización de la información. El hecho de que cada vez es más fácil el acceso, ¿no? Pues a las redes sociales, a Internet, etcétera, y se está universalizando, hace que tengamos mucha información respecto a lo que las compañías hacen, ¿sí? Y cuando digo lo que las compañías hacen, me refiero a cuando hacen cosas buenas, por supuesto, que eso seguramente va a tener pues, un impacto en cuanto a su prestigio, pero también cuando llevan a cabo prácticas que no son del todo buenas. Y eso, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto pues, aquí mismo, por ejemplo, en España, pero me consta que en muchos otros países como Colombia también, pues cada vez conocemos mejor porque los propios trabajadores, ¿no? En sus compañías, cuando hacen cosas, muchas veces lo comparten por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, ¿no? Nos comparten pues, aquellas cosas que creen que hacen bien, otras cosas que a lo mejor no hacen tan bien, ¿no? Y evidentemente existe la posibilidad, ¿no? Como consumidores, como ciudadanos, de poder seguir la trazabilidad de las prácticas, ¿no? Sobre todo cuando alguna compañía no lo hace del todo bien. Y eso evidentemente pues hace que puede ser un problema desde un punto de vista de prestigio e imagen para la compañía. Aquí en España, por ejemplo, ha habido varios momentos, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones con algunas prácticas que no eran del todo pues, positivas, ¿no? Desde un punto de vista de los cambios de unas compañías a otras por los oligopolios, los monopolios, en el sector de aerolíneas, ¿no? Con problemas que hubo hace unos cuantos años de servicio, etcétera, etcétera. Y todo eso muchas veces se ha puesto de manifiesto en las redes sociales por parte incluso de los propios usuarios o incluso de los propios empleados, que han hecho a cierta autocrítica, ¿no? Sobre las propias prácticas de la empresa, con lo cual, evidentemente, las compañías, ¿sí? Tienen que estar mucho más concienciadas de que eso, de que es bueno, ¿no? Que seamos pues, lo más coherentes entre nuestros discursos y las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Otro tema muy interesante en todo esto que estamos comentando es que cada vez hay una demanda mayor de un tipo de liderazgo más participativo o más consciente, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues sobre todo una mayor coherencia, ¿no? De los líderes entre lo que decimos y después lo que hacemos. Y cuando hablo de hacer, me refiero no solamente a acciones y comportamientos, sino también a las decisiones que toman los líderes, ¿no? Cada vez hay una mayor también conciencia de que los líderes pues, tienen que ser más participativos, que tenemos que tener prácticas más colaborativas, que ya no vale el ordeno y mando, ¿no? Es decir, que tenemos que generar también culturas un poquito más abiertas, participativas, donde todas las personas de la compañía, no solo los líderes, ¿no? Puedan opinar. Y las personas que desde un punto de vista están buscando un nuevo empleo, la gente joven, millennials, centennials, normalmente van a valorar muy positivamente poder estar en un entorno de trabajo donde se te considera e incluso puedes levantar la mano o alzar la voz y que se considere un poco tu opinión, ¿no? Esto cada vez es más importante en culturas, lógicamente, en tipos de liderazgo un poquito más, pues, clásicos, ¿no? De ordeno y mando, eso no pasaba, no ocurre, ¿no? Y entonces las personas claramente estamos buscando conceptos pues mucho más abiertos y conscientes, ¿no? Otro tema también que tiene mucha importancia en todos estos conceptos que estamos hablando es la mayor preocupación cada vez más de las personas por tener un significado, darle un significado, un sentido a su vida, ¿no? El auge
de conceptos como el coaching, ¿sí? Como las prácticas de mindfulness, es decir, un montón de cosas que al final, hacia donde van sobre todo, es que, pensémoslo bien, cuánto tiempo pasamos en nuestro trabajo. Si a veces uno hace el cálculo del tiempo total, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hice ya hace unos cuantos años, ¿no? Del tiempo total que vas a pasar en tu vida trabajando, ¿no? Sobre todo ahora que las edades de jubilación, gracias a la esperanza de vida más alta, ¿no? Se van retardando, pues muchas veces tomas conciencia de que vas a pasar más tiempo, ¿no? Trabajando que pues con las personas más queridas para ti, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, incluso con tus parejas, ¿no? Vas a pasar más tiempo trabajando, ¿no? Con lo cual, fijaros, evidentemente, cómo es el trabajo que yo hago, ¿no? Y hasta qué punto, ¿sí? Siento que estoy haciendo algo útil para la sociedad, contribuyendo, poniendo un poquito mi granito de arena para dejar una cierta huella positiva, ¿sí? Dejar un legado mejor que el que, ¿sí? Que el que yo he tenido, ¿no? O el que me han dejado las anteriores generaciones, ¿no? Normalmente eso cada vez, lo sabemos, los estudios nos lo dicen, ¿no? Es más importante. Fijaros, por ejemplo, un libro muy interesante para los que tengáis interés en este tema, un libro de Aaron Hart que se llama La economía del propósito, publicado en Estados Unidos hace 3 o 4 años, en el 17. ¿Sí? Aaron Hart hace un estudio muy potente y él dice que hay como 3 grandes, ¿no? Significados o grandes conceptos que han significado a la vida de las personas. El primero es lo material, y no hablamos solo de dinero, sino de poseer bienes materiales, ¿no? El segundo, normalmente, es todo lo que tiene que ver con un cierto prestigio o imagen positiva que tengas tú, ¿no? Pues sentir que eres reconocido por los demás, ¿no? Y el tercero es el propósito, es decir, ese sentido de la vida que va más allá de nuestra propia existencia, tratando de dejar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta, ¿no? Estar en un proyecto más grande que uno mismo. Bien, pues claramente los estudios nos dicen que cada vez hay más personas con este tercer tipo, ¿sí? de sentido en la vida, ¿no? El del propósito, y cada vez hay menos, sobre todo las generaciones más jóvenes, que se mueven menos por lo material o simplemente por el prestigio, ¿no? ¿Sí? Con lo cual, o el reconocimiento, ¿no? Con lo cual creo que es importante, creo que es importante. E incluso todo esto que estamos hablando, evidentemente, es absolutamente coherente también con la pirámide de las necesidades, la jerarquía de las necesidades clásica de Abraham Maslow, donde el elemento que tú, a medida que vas satisfaciendo necesidades, si recordáis, una vez las tienes satisfecho todo lo básico, normalmente las personas nos centramos en ¿qué? En lo que él denominaba la autorrealización. Una vez más, el mismo concepto de sentido de la vida, de propósito, ¿no? Hacer algo que va más allá de lo puramente material para dejar pues, un legado mejor a las personas que van a venir después, ¿no? Muy bien, todos estos conceptos, conjuntamente también con uno que ha venido muy fuerte en los últimos años, que es todo lo que tiene que ver pues, con el trabajo y la felicidad en el mismo, ¿no? Pues yo creo que hacen que claramente, ¿no? Pues bueno, es el campo de cultivo donde aparecen pues, las ganas, ¿no? de que realmente nuestra vida profesional también, en este caso, se mueva más allá de un dinero o de un prestigio hacia algo más potente, más duradero, ¿no? Que sería un poco el sentido de vida y el propósito. Fijaros, y pongo un poquito esta imagen con el surf, ¿no? Porque claramente además se ha demostrado, y esto ya son datos que os voy a ofrecer muy recientes, investigaciones, por ejemplo, realizadas por Barrett Value Center, una de las grandes compañías, ¿no? Que trabaja todo el tema de valores y cultura, yo soy un trainer para ella, ¿no? En la que nos dicen, conjuntamente también con otros estudios, por ejemplo, de un estudio de McKinsey publicado hace muy recientemente, a finales del mes de marzo, cuando hemos entrevistado y hemos pedido la opinión de las personas tras este COVID o viviendo este COVID, es decir, a finales del año pasado, ¿vale? Pues nos damos cuenta, fijaros, por ejemplo, la encuesta de McKinsey es muy clara y contundente. 2/3 partes de las personas que responden, ¿sí? Ejecutivos y personas que trabajan en compañías en Estados Unidos, dicen que a raíz de este COVID-19 se han replanteado su propósito personal. 2/3 partes. Esto es un dato de una encuesta muy reciente. Y la mitad de estas personas, ¿sí? Está reflexionando sobre hasta qué punto el trabajo que tienen realmente es coherente, está en línea con ese propósito. Con lo cual, fijaros, y esto se multiplica por 3 cuando pasamos a hablar de personas más jóvenes, generación del milenio
o incluso la generación centennial, ¿de acuerdo? Con lo cual, claramente hay todo esto que estoy comentando, ¿no? Todavía se ha acelerado mucho más con este COVID-19. Y tras esta introducción, ¿sí?, paso a explicaros un poco, bueno, pues de manera un poco simple, qué son estos conceptos, ¿no? ¿Qué es el propósito? Pues fijaros, y para hacer esta explicación me gustaría, sobre todo, partir de la base de que, bueno, a mí siempre me gusta, y creo que es muy importante para todo lo que tiene que ver con el mundo del cambio y la transformación, ¿no?, el uso de las metáforas o de las imágenes, ¿no? Está demostrado, ¿no?, por ejemplo, en una metodología que yo utilizo mucho, que es la indagación apreciativa, la appreciative inquiry, decimos que, y está demostrado a nivel de investigación también, normalmente si tú eres capaz de visualizar una imagen del futuro positiva, ¿sí?, normalmente eso va a hacer que tengas mucha más probabilidad, ¿sí?, de poder alcanzar esa visión futura o esa imagen positiva, ¿sí?, del futuro, o ese sueño, permitidme que también podemos llamarle sueño, ¿no? Si tú tienes un sueño claro y positivo del futuro, normalmente tienes más posibilidades de lograrlo, ¿no? Fijaros, ¿y por qué hablo de esto de la imagen positiva? Porque normalmente me gusta mucho a los grandes conceptos del management buscarles una metáfora para que nos resulten también más entendibles, más simples, ¿no? Para mí el propósito que es, básicamente, sería un poco esta imagen que os pongo aquí, sería como la estrella polar, ¿sí? ¿Y por qué la estrella polar? Bueno, pues que la estrella polar, como sabéis, en el firmamento hay un montón de estrellas muy bonitas y me consta que en las latitudes de América Latina y concretamente de la colombiana, además es precioso, ¿no?, observar en determinados lugares de vuestra tierra, pues todo el firmamento, ¿no? Cuando observamos el firmamento, y eso por ejemplo lo saben muy bien los navegantes, todas las estrellas se mueven, ¿sí?, depende del momento del año, la estación en la que estamos, ¿ok? Todas menos una. Esa estrella, que le llamamos la estrella polar, ¿sí?, es la única que normalmente siempre en el hemisferio norte nos señala el norte, ¿sí?, y en el hemisferio sur, donde estáis vosotros, señala el sur, ¿sí? Y eso se mantiene siempre constante mientras las otras se están moviendo. A mí esa metáfora me hace pensar mucho, ¿sí?, en que las compañías, las organizaciones, las personas, nosotros, ¿sí?, como personas humanas también, necesitamos tener también una estrella polar. Necesitamos saber, ¿sí?, un poco, pues hasta qué punto tenemos una luz, ¿no?, que realmente nos guía en nuestro camino, y nos dice, pues vas por el lado positivo. Fijaros, la estrella probablemente más famosa es la de los Reyes Magos, ¿no?, en el Evangelio y en la historia del nacimiento de Jesucristo, que es una historia muy bonita, ¿no?, como la atracción por los Reyes Magos. Aquí hablaríamos de lo mismo, pero llevado al mundo de las personas y de las organizaciones. Necesitamos una estrella polar. Fijaros, el concepto de estrella polar, no obstante, no es tanto un destino, es decir, no buscamos alcanzar un destino concreto, sino que en realidad lo que es el propósito para las organizaciones y para las personas es básicamente una luz, ¿sí?, que brilla y que nos enseña un poco el camino que tenemos que seguir, ¿sí?, sobre todo en un mundo tan incierto como el que estamos ahora, ¿no? Entonces, esto es muy potente, ¿no? Y normalmente, además, cuando hablamos con compañías y líderes que tienen un propósito, ¿sí?, muchas veces nos dicen que claramente si el propósito lo han trabajado, lo han definido y además lo han consolidado y articulado de manera participativa con el resto de personas de la organización, cuando llega un momento de gran cambio, una gran decisión que tienen que tomar, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen es filtrar esa decisión en base a si me acerca o no me acerca, ¿sí?, al camino que tengo que seguir, ¿no? Lo dice, por ejemplo, Larry Page, uno de los fundadores y CEO de Google. Después hablaremos, por ejemplo, del ejemplo de Google, que creo que es muy, muy claro y muy manifiesto, ¿no?, para entender un poco este concepto. Lo dice, por ejemplo, también la gente, los directivos, el presidente, el CEO de Johnson & Johnson, que también tienen un concepto muy potente detrás, el credo de Johnson & Johnson, y multitud de directivos en compañías donde se ha trabajado este concepto. Pero aparte de este concepto, que me parece ya muy potente del propósito, ¿sí?, podemos también buscar una manera también simple de poder definirlo, un marco de trabajo que nos ayude. Y para explicaros y enseñaros ese marco de trabajo, yo creo que es muy interesante también que reflexionemos sobre esta frase que pongo aquí, ¿no? La gente que venimos del mundo del desarrollo
organizacional, el desarrollo humano, ¿no? O del coaching, ¿no? Sabemos perfectamente que muchas veces es mucho más importante una buena pregunta, ¿no? ¿Sí? Que las respuestas o las soluciones que van a venir a continuación una vez nos hagamos esa pregunta, ¿no? Y aquí un poco lo ilustro con esta frase, ¿no? Normalmente las personas nos transformamos en la dirección de las preguntas que nos planteamos. Decía Albert Einstein, reconocido, ¿no?, investigador, uno de los grandes científicos, ¿no?, del siglo pasado, una persona extremadamente inteligente, ¿no?, y además con citas que creo que también son muy, muy interesantes, ¿no? Decía Albert Einstein que si tenía que resolver un problema complejo, ¿sí?, y tenía solamente una hora para resolverlo, normalmente 50 minutos los iba a invertir en buscar la mejor pregunta. Fijaros, tiene solo una hora y un 80 y pico, casi un 90% de su tiempo lo va a invertir, ¿sí?, en buscar una buena pregunta. ¿Y por qué? Porque una buena pregunta normalmente, cuando hay algo muy complejo, lo que hace, si la formulas bien, es te va a reducir el campo, la complejidad de la totalidad a algo mucho más pequeñito. Yo siempre me gusta también hablar, una buena pregunta es como la luz, ¿sí? Te ilumina, ¿no? Si hay toda una zona que está totalmente oscura, con una buena pregunta te focalizas solo en una pequeña área, con lo cual claramente después va a ser más fácil resolver ese problema complejo. Bueno, pues siguiendo esa lógica, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer aquí? Vemos aquí el marco un poco para tener realmente un buen propósito. Pues la pregunta es ¿para qué? Fijaros, y nos tenemos que hacer además 3 veces la misma pregunta al para qué, pero con diferentes aspectos. El primer aspecto del para qué va a ser claramente para qué está aquí nuestra organización, ¿eh? Y cuando hablamos para qué está aquí nuestra organización, es para qué existe nuestra organización, cuál es el fin último de nuestra organización. Esta va a ser la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y normalmente, fijaros, cuando nos hacemos esta pregunta, claramente el fin último no va a ser normalmente ganar dinero, ¿sí?, sino que normalmente a lo mejor la primera respuesta que nos da el equipo de líderes va a ser que sí, que es para ganar dinero o para satisfacer unas necesidades de clientes determinados, pero seguramente el segundo para qué que vamos a preguntar nos va a dar una respuesta que va a ir mucho más allá del dinero y de los beneficios. El segundo para qué, que va a ser muy útil, ¿sí?, reflexionar sobre el mismo, preguntarnos, como líderes o como personas, porque este marco también es válido, no solamente para las organizaciones, sino también para mí como persona, es ¿para qué fines del bien común, ¿sí?, vamos a contribuir? Y cuando hablamos de contribución y de fines del bien común, esto lo tenemos que unir mucho con el impacto que queremos tener como organización, ahora ya hablo, ¿sí?, en nuestros grupos de interés, en nuestras partes interesadas, en nuestros stakeholders, por ejemplo, clientes, proveedores, la sociedad, el planeta, ¿sí?, desde un punto de vista de la sostenibilidad del mismo, etcétera, del elemento medioambiental. Fijaros, ya llevamos 2 para qués. Y el tercer para qué, ¿cuál va a ser? El tercer para qué va a tener mucho más que ver con las personas y va a ser una pregunta que también es muy potente para descubrir nuestro propósito personal, que es ¿para qué te levantas tú todos los días por la mañana? ¿Sí? ¿Para qué? Y normalmente cuando nos hacemos esa pregunta surgen temas que evidentemente van mucho más allá de tener un salario, de cumplir unas necesidades básicas. Normalmente, bueno, pues hay algo más trascendente detrás de eso, ¿no? Con lo cual sería un poco ese para qué, ¿no?, que tiene que ver con las personas y sobre todo con cómo podemos inspirarnos, crecer y desarrollarnos en nuestro día a día, ¿no?, como personas. Con lo cual, fijaros, cuando realmente, en mi opinión, ¿no?, un propósito es bueno, es cuando es capaz, ¿no?, de aglutinar respuestas en estos 3 ámbitos, ¿no? ¿Sí? Y aquí os voy a poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decía antes el ejemplo de Google, ¿no? Fijaros, Google, ¿qué dice? Google es una compañía, creo que es fácil ponerse el ejemplo, hay muchos más, pero probablemente para buscar uno sencillo, ¿no?, pues Google dice que su propósito es, pues claramente, ¿no?, ahora lo leo aquí que no lo veía, ¿no?, tratar de, ¿sí?, generar información útil y universalmente accesible para las personas, ¿no? Organizar la información del mundo, ¿sí?, y hacerla universalmente útil y accesible. Fijaros, si pensamos en cualquiera de los productos, ¿no?,
que comercializa o que conocemos de Google, algunos son gratis, otros son de pago, ¿no? Aunque hay muchos gratuitos, ¿vale? Pues nos damos cuenta que claramente, sí, los mismos casi siempre responden, ¿sí?, a esa frase, ¿no? Y esa propia frase, además, en su seno, ¿sí?, tiene estos grandes conceptos. El fin último, claramente, pues no habla de dinero, sino de generar, pues de ayudar, ¿no?, a generar, a organizar mejor la información a las personas, a las organizaciones, a cualquier grupo de interés, ¿no? Claramente, y además nos habla, y es una frase que es muy poderosa desde un punto de vista de lo que van a hacer las personas, ¿sí?, que van a trabajar a esa compañía todos los días. Y por ello también, pues es una de las compañías en las que pues, muchísimos jóvenes, ¿no?, graduados y licenciados de todo el mundo, pues les gustaría trabajar en ella, ¿no? Fijaros que aquí en el tema este del marco de los para qué es importante también mencionar que estamos utilizando la pregunta para qué y no por qué, ¿okay? Y esto es muy simple, la gente que seguro que sabéis de coaching sabéis perfectamente por qué, y es porque normalmente el para qué nos enfoca hacia el futuro, ¿sí?, hacia adelante, hacia el frente, ¿sí?, mientras que si nos preguntamos por qué, muchas veces esto nos hace pues ir hacia atrás, ¿no? En cierta manera buscamos justificar lo que nos ocurre o nuestras experiencias, ¿no? Y muchas veces ahí los conceptos, sí, nos llevan más hacia atrás que hacia adelante, con lo cual, tanto si lo utilizamos este marco, ¿no?, para una persona o para una organización, mi sugerencia es que la pregunta adecuada tiene que ser mucho mejor el para qué más que el por qué. Muy bien. Sigo, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo, si no ya me lo diréis, ¿eh? Y sigo adelante. Fijaros, esto es una frase, por ejemplo, del muy famoso novelista norteamericano, ¿no?, Mark Twain, ¿no?, que seguro que habéis leído, pues, o Tom Sawyer o Huckleberry Finn, que son dos grandes novelas, ¿no?, que han leído casi todos los niños y jóvenes del mundo, ¿no? Él decía, los 2 días más importantes de nuestra vida son el día en que nacemos y el día que descubrimos para qué. Yo creo que una de las cosas, claro, Mark Twain vivió pues mayoritariamente en el siglo XIX, hacía un poquito de tiempo, probablemente en aquel momento solo había un para qué en tu vida, pero fijaros, hoy sabemos, lo vamos a ver ahora con el otro concepto del que vamos a hablar, que son los valores, que el propósito puede ser uno durante un tiempo, pero probablemente puede pasar a ser otro durante otro tiempo, porque nuestra vida, ¿sí?, es mucho más, larga, compleja, ¿no?, y tiene muchísimos, ¿no?, valles y picos, ¿no?, comparado con la vida que las personas tenían con nuestros abuelos en el siglo XX, o ya no hablo ya del siglo XIX, que era una vida un poquito más lineal y sin tanto cambio e incertidumbre como el que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, el otro concepto del que hemos venido a hablar un ratito aquí son los valores. Vamos a definir los valores, pero yo creo que es importante, antes de definir los valores, también considerar cómo ha cambiado el marco de actuación a nivel de el management y la dirección de las organizaciones en los últimos años, ¿no? Fijaros, en el pasado muchas veces claramente la gestión sobre todo se desarrollaba primero por instrucciones, nos decían, ¿no?, pues tienes que hacer estas cosas, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, incluso sobre todo industrias, la gran industria, la automoción, bueno, muchísimos sectores más fabriles, ¿no?, claramente pues nos decían estas son las instrucciones de lo que tienes que hacer y tenías que ejecutar puramente, ¿no? Después pasamos ya hacia finales del siglo pasado a lo que hablábamos la dirección por objetivos, el management by objectives americano, ¿no? Es decir, nos daban unos objetivos y teníamos que cumplirlos, ¿no? Y esto de hecho todavía sigue siendo lo más imperante en el siglo XXI, pero fijaros qué es lo que ha ocurrido con el COVID-19, ¿sí? Teníamos unos objetivos, ¿no?, hasta marzo del año pasado, del 2020, un presupuesto, unos objetivos de venta, un forecast, ¿no?, y de repente llega la gran disrupción del COVID, ¿no? ¿Qué pasa con los objetivos? Pues ya no valen para nada, hay que cambiarlos de manera total, ¿no? Entonces, claro, tenemos que simplemente seguir con una gestión basada en objetivos, en resultados, en numeritos, ¿vale? Que después el propio entorno, con esta volatilidad e incertidumbre brutal, el mundo VUCA, ¿no?, que se llama en los últimos años, ¿no?, volátil, incierto, complejo, ¿no?, ambiguo, ¿no?, rompe, resquebraja totalmente la validez de sus objetivos. Esa es una de las razones por las cuales las personas y las organizaciones necesitamos algo que perdure más en el tiempo, que vaya más allá y que no esté sujeto a los vaivenes del entorno. Y ahí es donde entran claramente los valores, ¿eh? Fijaros, antes es eso,
lo ilustra muy bien esta diapositiva que os pongo aquí, esta lámina, como decís ahí, ¿no? Antes estábamos más pendientes de que nos dieran unas instrucciones y unos objetivos. Hoy los objetivos son necesarios seguramente, pero no son suficientes. Necesitamos algo que trascienda todo eso y algo que nos haga sentir que realmente, ¿sí?, sea algo más estable en el tiempo y permanente en el tiempo. Y probablemente eso son el propósito, y ahora veremos el concepto de los valores, que ayuda mucho también para ello, y sobre todo el concepto que está detrás de los mismos es que sean la base para construir, ¿sí?, confianza dentro de las organizaciones y estabilidad, diría yo también un poco, sobre todo porque ese es el gran problema que los objetivos no están resolviendo por la incertidumbre brutal que hay, ¿no? Si tengo que definir los valores de una manera muy simple para no hacer cosas demasiado complicadas, al final, ¿qué son los valores? Pues fijaros, muy simple. ¿Qué es importante para mí, si hablamos de valores personales, o qué es importante para nosotros, cambio el sujeto aquí, si hablamos de nuestro equipo o de nuestra organización? Lo que es importante para nosotros, ¿no? Al final, los valores, aparte de ser lo importante para nosotros, es también aquellas palancas, ¿no?, aquellas cosas que van a movilizar nuestra energía, ¿no? Y que si además desde el mundo de las organizaciones, y aquí es importante decirlo, ¿no?, conseguimos que esos valores que para ti son personales también, ¿sí?, sean bien considerados, sean útiles en el contexto de tu trabajo, normalmente ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que estemos más motivados, ¿sí?, y estemos también menos, en el largo plazo nos comprometamos más, el famoso engagement, ¿no?, que sabemos muy bien que es uno de los grandes problemas de este siglo XXI. Las personas cada vez pues tienen menor compromiso por sus trabajos, menor fidelidad también por las compañías, ¿no? Este es un concepto que normalmente, si conseguimos desde las organizaciones, ¿no?, que realmente lo que es importante para las personas también se considere, ¿no?, en el ámbito del trabajo, normalmente eso va a generar, ¿sí?, pues una ventaja competitiva para la compañía. Fijaros, otro concepto muy interesante de los valores respecto a otros, como por ejemplo las creencias, ¿no?, es que los valores nos unen. Si, por ejemplo, en este momento, ¿no?, de la pandemia mundial, de la disrupción que estamos viviendo, yo digo, ¿es importante la salud para ti? Pues la mayoría de personas me vais a responder que sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque en general los valores nos cohesionan. Es difícil decir no es importante para mí la salud. Ahora bien, si yo os pregunto a cada una de vosotros y vosotros, ¿por qué es importante para ti la salud? Y aquí sí que pregunto por qué, no para qué. ¿Por qué es importante la salud? ¿Vale? Probablemente voy a tener diferencias muy grandes. Unos me van a decir por unos motivos, otros me van a decir por otros. Porque esos porqués son un poco las creencias que yo tengo en mi mente. Y muchas veces las personas, de manera consciente o inconsciente, las creencias creemos que son verdades absolutas, están basadas en nuestras experiencias, lo que hemos vivido anteriormente, en nuestros juicios y nuestros perjuicios también basados en experiencias, ¿no? Y ahí normalmente, fijaros, va a ser mucho más difícil ponernos de acuerdo unos cuantos. Por lo cual, volviendo al tema de valores, lo importante sobre todo para cuando estamos en equipos o en organizaciones es que tienen la capacidad de aglutinarnos, de cohesionarnos, y por eso son muy útiles cuando trabajamos en entornos con muchas personas. Fijaros, no me entretengo más con lo de los valores para no restar más tiempo y simplemente en esta parte voy a ir muy rápido. Bueno, todos estos conceptos que he comentado, por cierto, una cosa que no he dicho pero también muy importante, la parte positiva de los valores es que podemos medirlos. Después os voy a enseñar ese regalito que he dicho antes un poco, que hay metodologías como por ejemplo la metodología de Barrett que nos ayudan a medir los valores. Y otro concepto también muy importante, al igual que lo que he dicho con el propósito antes, es que los valores ya no son un concepto estático, ¿sí? Había una creencia en el pasado, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, a finales del siglo pasado, de que los valores, ¿sí?, igual que el propósito o la misión, que muchas veces también son dos conceptos muy parecidos, ¿no?, prácticamente sinónimos, ¿vale?, pues eran conceptos que estaban para siempre en una organización. Bueno, ¿la realidad cuál es? La realidad es que no. Es que hoy sabemos que los valores, al igual que el propósito, pueden evolucionar. Y concretamente los valores, fijaros, evidentemente, ¿de qué dependen? Pues de la evolución que tenemos como personas y de la evolución que hay en la sociedad también. Con lo cual, es muy importante tener claro que ya no es como antiguamente pensábamos que los valores pues eran como los 10 mandamientos, si me permitís la metáfora de la Biblia, ¿no? Los esculpimos
en piedra, ¿no? Y quedan ahí. No, no es así ya, no es así. Los valores evolucionan por suerte, porque las personas evolucionamos y las personas cuando estamos en un contexto organizativo también evolucionamos. Yo no soy, haceros la pregunta, ¿eres tú la misma persona? ¿Es importante lo mismo hoy para ti de lo que era hace 10 años? Si estás en un contexto de una organización, ¿es importante lo que le pides, la expectativa que tienes sobre tu organización hoy igual que hace 10 años o hace 5 años? Y probablemente la respuesta va a ser que no, en muchas ocasiones, no digo en todas, ¿eh? Con lo cual, es importante también tener presente que van variando y evolucionando. Y por eso también es muy importante buscar, ¿sí?, herramientas que nos ayuden a poder monitorizar, poder medir esa evolución, como la que os voy a enseñar posteriormente. Y para cerrar un poco esta parte, fijaros, aquí vemos algunos de los beneficios económicos, por ejemplo, porque vamos a ver que hay beneficios de diferentes tipos. Por ejemplo, fijaros, las compañías, estudio de Ernst & Young y Harvard, ¿no?, Business School, las compañías que tienen un propósito claramente articulado y comprendido por sus personas y unos valores normalmente tienen mayor crecimiento, más de un 10% en los últimos 3 años, por ejemplo, ¿no? Y el 85% de las que trabajan ese propósito tienen un crecimiento de ventas positivo versus solo un 42% las que no tienen trabajado estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, otro estudio de Deloitte también nos dice que normalmente las compañías que trabajan este tema tienen mejores resultados económicos en los últimos años y la trayectoria de varios años también es mucho mejor, ¿sí?, desde un punto de vista de resultados económicos. Simplemente simplificando, aquí veis un montón de datos también de otros estudios, porque como digo, hay muchos estudios ya realizados que nos lo demuestran. Por ejemplo, este de BCG, de Boston Consulting Group, claramente el retorno de la inversión de los accionistas, es otro tema también muy importante, es decir, el retorno que obtienen los inversores o accionistas cuando trabajan en compañías, cuando invierten en compañías, es mucho mayor en el largo plazo, a 10 años, ¿vale?, en compañías que están trabajando y que creen realmente en estos conceptos que en las que no lo hacen. Lo mismo que nos dice la escuela IMD de Suiza, la escuela de negocios, también muy prestigiosa. Fijaros, aportan a nivel de clientes claramente. La fidelidad del cliente, nos dice el estudio de Ernst & Young y Harvard, puede llegar, o sea, a ser mucho mayor gracias a este trabajo. Y la satisfacción de los clientes, fijaros, el estudio de Deloitte también un 94% si han trabajado el propósito versus un 63% si no lo tienen, ¿no? O incluso una marca, ¿no?, con mejor reputación e imagen, ¿no? Nos dicen también los estudios de IMD y el propio de Deloitte. Si nos vamos a los beneficios de los empleados, a la satisfacción de los empleados, claramente, fijaros, un 89%, un 79% versus un 19% si no han trabajado el tema del propósito en el estudio de Deloitte, e incluso si hablamos ya de millennials, de gente más joven, ¿vale?, son 5,3 veces más propensos a quedarse en la organización si realmente existe una fuerte conexión con el propósito. Aquí hay todavía más estudios que básicamente vienen a todavía subrayar más claramente, ¿no? Por ejemplo, más posibilidades de autorrealización en el trabajo si la compañía está trabajando el propósito, más posibilidades de llegar a posiciones de liderazgo, ¿sí?, mayor posibilidad también de que se comprometan, sobre todo millennials, cuando el propósito se está trabajando en la organización, e incluso, y ya para finalizar, ¿sí?, estas compañías también tienen más éxito cuando acometen grandes proyectos de transformación o cuando acometen grandes proyectos de innovación, ¿eh? Con lo cual, bueno, yo creo que claramente pues los beneficios son claramente muy tangibles y muy claros, ¿no? Bueno, dicho esto, y antes de pasar a las preguntas, simplemente también poneros aquí, bueno, pues que si tenéis interés en todo lo que he ido comentando, el libro que os he comentado antes, un libro muy reciente, no tiene todavía un año, tiene 11 meses ahora mismo, Propósito y valores, cómo hacer que la cultura de tu organización florezca. Es un libro muy práctico que habla de métodos basados en la experiencia, pues trabajando estos conceptos e implementándolos en organizaciones que yo y mis colaboradores en el equipo de trabajo que tenemos en Spirit, pues estamos realizando desde ya pues del año 2005-2006, ¿no? Entonces creo que puede ser bastante interesante. Lo tenéis en algunas librerías ahí, pero también lo podéis conseguir digitalmente sin ningún problema. Ahora os pondré después por el chat un link. Y por último también, os decía al principio, os voy a dar un regalito. Bueno, ¿qué es este regalito? Pues bueno, anunciaba antes que una de las metodologías más utilizadas en el mundo para medir los valores y la cultura, tanto de individuos como de organizaciones, es la metodología de Barrett Value Center, de Richard Barrett. Y aquí lo que os voy a pasar es un link, que os pasaré ahora también por el chat,
para que los que estéis interesados y os haya gustado y tengáis interés en conocer un poco mejor pues, cuáles son los valores y cómo funciona esta metodología, ¿sí? Podáis hacer también una autoevaluación vuestra, personal, totalmente gratuita. Veréis que clicaréis sobre este link, vais a ir a una página web que es esta que veis aquí de mi consultora. A partir de ahí os van a pedir simplemente vuestro correo electrónico y una vez hayáis complementado, es una sola pregunta, ya veréis que es muy sencillo, ¿vale? Contestar, os van a enviar a vuestro correo electrónico las respuestas de vuestro autodiagnóstico y bueno, ojalá os pueda ser muy útil. Y dicho esto, bueno, tenía aquí bueno, esto, si acaso vamos a pasar a las preguntas y después, si tenemos tiempo, hacemos esto. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por No, a vosotros, por favor. Muchísimas gracias. En el momento no vemos preguntas en el chat. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla en el chat para transmitírsela a Víctor. Muchas gracias igual por tu ofrecimiento, por el link para que, pues, al igual que tú, invitarlos a que participen y pues, revisen cómo surte este tema. Muy bien, aquí tenemos un momentico a ver si tenemos alguna pregunta. De acuerdo, esperamos un segundito. Okay. Yo voy, mientras tanto, os voy dejando ahí en el chat de Zoom, os voy dejando ahí también los links, el link a mi libro, ahí tenéis información, incluso los 2 primeros capítulos son gratuitos, os los podéis descargar si queréis. También tenéis ahí el link a la autoevaluación de valores y comentaros también, si no hay preguntas, que junto con William, aquí presente conmigo, William Urgela, pues vamos a hacer en las próximas semanas, vamos a organizar también unos cursos de certificación para si alguien estuviera interesado en estos conceptos. Trataremos de generar un grupo también exclusivo de Medellín y de Antioquia. Y bueno, si alguien estuviera interesado, pues haremos unos talleres y unos cursos de certificación que creo que puede ser también muy interesante, ¿no? Para las personas que tengan interés. Excelente, lo podríamos canalizar a través de AmCham y en coordinación con Baker Tilly para que lo logremos y saquemos un buen grupo. Claro que sí. Claro Bueno, que sí. No veo preguntas en el chat. No sé, William, si tienes de pronto algún comentario final. Ok, bueno, William. A ver, ya listo, sí. Dice Julián Castañeda, buen día, muy interesante toda la información. ¿Es posible nos den una recomendación sobre cómo medir el sentido de pertenencia y orgullo del personal de la compañía? Excelente pregunta, Julián, muchas gracias. Qué bueno, ya llegan las preguntas. Pues a ver, respecto a cómo medir el sentido de pertenencia y orgullo, ¿sí? A ver, si esto, yo creo que, a ver, respecto al el concepto de pertenencia y orgullo, yo creo que está muy relacionado con el tema que estaba comentando antes de compromiso y de engagement, ¿no? De engagement. Entonces, en el mercado existen algunas herramientas, yo creo que la más conocida, y me consta que además William sabe bastante de esto, pues es Gallup, porque es la consultora número 1 de este tema en el mundo y tiene unas herramientas muy conocidas para poder medir ese sentido de pertenencia, ese orgullo de pertenencia, ese compromiso, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de engagement o de compromiso, el estándar que utilizamos todas las consultoras que trabajamos con estos conceptos es el de Gallup. Así que, bueno, no digo que no haya otros, no haya otras herramientas, pero la de Gallup me parece que probablemente es la más aclamada y la más prestigiosa, ¿no?, que hay en el mercado. Sí, ahí podríamos complementar la respuesta en ese sentido, pues evidentemente hoy ya tenemos formas, el Q12 es el instrumento que utilizamos de Gallup justamente para poder medir este sentido de pertenencia, de orgullo, de compromiso que tenemos con las organizaciones, y hoy es un instrumento muy valioso justamente para poder entender en dónde estamos y cómo motivar y movilizar realmente a las organizaciones. Entonces, esos son los instrumentos que hoy podemos de manera concreta y además muy probados a nivel internacional. Ok. Hay una segunda pregunta, pero voy a leer la tercera ya que complementa la primera antes de esta segunda. Juan Carlos Torres dice, ¿con qué periodicidad se debería medir entonces? Muy bien. A ver, aquí entiendo que, fijaros, aquí creo que hay un tema importante a decir. Primero, los valores se pueden medir, ¿ok?
y el propósito también se puede medir. Y normalmente la periodicidad para medir eso, claro, no tiene que ser tampoco cada año, ¿ok? Pero sí que creo que es interesante, como evidentemente en este mundo VUCA, como he ido comentando, cada vez hay más cambios, ¿sí? Y cada vez pues, tenemos más disrupciones, es bueno que cada 2, 3 años aproximadamente, también ahí depende un poco de la actividad de cada organización, ¿no? Si han pasado muchas cosas, cómo ha afectado el entorno, el mercado, etcétera, pues ir midiendo para ver un poco la evolución de esos valores y de ese propósito. Pero por otro lado, además, otra medición posible, ¿sí? Es la del compromiso o de ese orgullo de pertenencia que estábamos comentando, ¿no? Como herramientas como la de Gallup. Hombre, a ver, yo creo que es muy importante tener una cosa clara, ¿no? Tanto el compromiso, ¿sí? O el engagement, ¿no? Famoso, es como el resultado final, ¿sí? Si me permitís, es como la temperatura media que las personas, ¿no? Viven en su organización, ¿no? Está más calentito, está más frío, ¿no? En cada día. Pero un tema muy importante a trabajar, ¿vale? Y no está ahí, no está en la superficie, sino que está en el, siguiendo un poco la lógica del famoso iceberg, ¿no? Del iceberg, ¿no? Está en la parte más intangible, es todo lo que tiene que ver con estos dos conceptos que he comentado, propósito y valores, ¿no? Entonces, de vez en cuando, cada X tiempo, es bueno que les preguntemos a las personas y que trabajemos un poco, bueno, cuáles son nuestros valores. Y cuidado, aquí no lo he nombrado, pero supongo que somos conscientes de que una cosa son los valores reales y otra cosa es que tengamos unas palabras muy bonitas en las paredes de las oficinas o en la web de nuestra compañía para enseñarle al mundo. No siempre lo que ponemos en las paredes o en nuestra web son nuestros valores reales. Esos muchas veces son los valores que declaramos y a los que aspiramos, aspiracionales, a tener. Pero muchas veces le preguntamos a las personas que van todos los días y trabajan en esa compañía o a sus clientes, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen otras cosas, no nos dicen esas que están en las paredes. A veces sí, pero en muchas ocasiones no. Entonces, esto creo que también es importante, es decir, tener conciencia de ello. ¿Cómo poder hacerlo? Pues tratando de monitorizarlo y medirlo de vez en cuando. No digo que cada año, pero sí que creo, y más con este mundo que vivimos tan cambiante, que lo vayamos haciendo cada 2, 3 años aproximadamente. Entendido, William. Tenemos una pregunta de Jonathan Fuentes de Baker Tilly Medellín. Tengo una pregunta, teniendo en cuenta las nuevas generaciones, millennials y centennials, teniendo en cuenta que él es millennial, de manera general y global, ¿cómo las organizaciones se han adaptado a estos cambios y a esta nueva generación? Pues a ver, yo creo que algunas, yo creo que aquí habría que decir, bueno, no sé si generalizar, es decir, yo creo que sí que hay compañías, ¿no? A ver, mi experiencia, ¿no? Y voy a contar un poco mi experiencia, sobre todo, yo creo que las que están adaptándose más rápidamente son aquellas que claramente, ¿sí? Están con muchas personas de esas generaciones. Os pongo un ejemplo, tengo un cliente, ¿no? Un caso práctico, ¿no? De un cliente pues que, por ejemplo, es una gran compañía, una de las la número 1 o 2 en el mundo, de hacer ciertas aplicaciones móviles para ticketing, ¿no? Para vender entradas para eventos, ¿no? Bueno, pues claro, ahí la edad media de las personas que trabajan en esa compañía es de 28, 29 años, ¿vale? Claro, esta empresa, por ejemplo, ha sido mucho más rápida, ¿sí? En empezar a trabajar conceptos como estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que si no lo hacía, ¿sí? Perdía talento. Es decir, hay personas de esas generaciones que, además, el mercado en muchos casos, ¿no? En este tipo de sectores tecnológicos, etcétera, muchas veces el mercado es muy potente, o sea, tienen ofertas, pueden irse a otros sitios, ¿no? Entonces las personas, si ven que no se cuidan estos aspectos, que al final son aspectos muy relacionados con el bienestar de la propia persona, ¿no? Pues lógicamente muchas veces decidirán irse a otros sitios, con lo cual pierdes talento, ¿no? Otras compañías a lo mejor que no tienen en su seno tantas personas de estas nuevas generaciones, pues en mi experiencia, lo que yo estoy, son un poquito más lentas, ¿no? En la consolidación y la apuesta por estos conceptos, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema muy, muy importante que es hasta qué punto, bueno, pues lo estás viviendo en tu seno. Si tú tienes muchas personas de menos de 30 años en tu organización y además son personas talentosas, ¿sí? Pues si no haces algo o no te acercas a estos conceptos de manera pues, fehaciente, ¿no? De manera real, probablemente vas a tener una pérdida de talento, ¿no? Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, eso es una de las, yo te respondería,
con lo que conozco y claramente creo que es uno de los temas que pasa, ¿no? O sea, que en sectores donde realmente el talento millennial es más escaso, pues son sectores que están trabajando con mucha más rapidez todos estos conceptos, ¿no? En los sectores donde no es así, pues a lo mejor no hay tanta conciencia de ello, ¿no? Perfecto, Víctor, muchas gracias por tu claridad. Muy bien, no tenemos más preguntas. Creo que entonces estamos bien y estamos en tiempos también muy bien. Víctor, William, ¿desean agregar algo antes de terminar el webinar y la excelente exposición que tuvimos? Pues, verdad, muchísimas gracias, Ricardo, y a todos los que nos acompañaron. Esperamos verlos muy pronto en ese curso que vamos a hacer para Medellín y todo el eje cafetero alrededor de propósito, que a través de AmCham Medellín lo estaremos divulgando y estamos seguros que es una excelente oportunidad. Gracias por este espacio y desde Baker Tilly Human Consulting un gran abrazo para todos y esperamos vernos pronto. Perfecto. A Víctor y a William, muchísimas gracias. Baker Tilly, un excelente aliado y afiliado nuestro. Gracias a Víctor de Spirit, que también pues con su excelente exposición e ilustración de este tema tan vigente, nos dio pautas para continuar y gracias además por el ofrecimiento de los links. Gracias a los asistentes por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad, tal como lo dijo William, con ese taller que probablemente podremos difundir y crear para nuestra región. Muchas gracias a todos y un feliz día. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas, a vosotros, a ti, Ricardo, en concreto a William y, bueno, y a toda la comunidad de ahí de Medellín y de Antioquia. Muchísimas gracias. Que tengáis un muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Gracias. Feliz día.